a hablar del sistema 1-3-2-1. Es un sistema que a mí me gusta mucho. Es cierto que es un sistema donde hay que trabajar muchas cosas para que sea efectivo, sobre todo en ataque y no se cree un embudo. Pero a todos los entrenadores que lo ponemos en acción, pues al final le sacamos el gusto a tener ese trabajo bien hecho defensivo y tener que rompernos la cabeza para hacer un trabajo también bien hecho ofensivo, ¿no? Lo primero que vamos a hablar son de las posiciones. Aquí podemos ver pues el 2 y el 3, que ya sabemos que van a tener la banda para ello. Es donde vamos a dar esa amplitud con dos jugadores que sean carrileros. En el fútbol 7 ya sabes que necesitamos que suba, que baje, que los mismos son laterales, que son interiores, que son extremos, ¿no? O que son carrileros. Luego, la siguiente cosa a destacar es que solo tenemos un defensa para hacer esos equilibrios. Entonces, si nos ponemos a pensar, si el 2 sube, imaginaos que el 3 le podemos decir que se ponga de central con el 4, o no, o lo que podemos hacer uno de estos dos mediocentros que baje, ¿no? Pero lo importante es que si los dos suben, ¿qué pasa, no? Pues aquí es donde vamos a explicar. Importante estos dos jugadores tienen que hacer juego ofensivo. ¿Para qué? Para que el 7 no esté solo, para que puedan ayudar al 3 y al 2 en esa función de ataque, pero a la misma vez también tienen que hacer las dos funciones de defensa. Es decir, el 6 tendrá que hacer cobertura cuando se pueda al 3 o ayudar al 4 en defensa, y el 5 lo mismo, haciendo cobertura al 2 o ayudando al 4 en defensa. Entonces, si os dais cuenta, estos dos centrocampistas tienen que ser box to box, tienen que atacar y tienen que defender. ¿Cómo podemos saber si podemos usar este sistema? Pues si los jugadores que tenemos tienen esas cualidades. Dos jugadores que sean rápidos y que puedan subir la banda y luego la bajen para poder ayudar. Un defensa rápido que pueda llegar a los cruces, que también le enseñamos a defender cuando esté en inferioridad, ¿vale? Tapando siempre carril central. Y luego dos centrocampistas que puedan subir y bajar. ¿Qué le pedimos al delantero? Pues al delantero le pedimos que sea un delantero que sea capaz de bajar la pelota y poder hacer jugar a los demás, y que también tenga ese olfato de gol para poder rematar esos centros de los compañeros. Si os dais cuenta, aquí tenemos un delantero que puede ser un delantero killer, o también puede ser un delantero que caiga a las bandas y cree esa superioridad para que lleguen de segunda línea el 6 y el 5, el 3 y el 2. Bien, pues aquí es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver este sistema dentro de la pizarra. Vamos a hablar ahora de la salida de balón y la progresión de este equipo, ¿no? Aquí es donde nos podemos volver locos. Cuando yo tenía un equipo de fútbol 7, de fútbol base, teníamos un montón de salidas en función de la categoría. En ese momento entrenaba varias categorías diferentes, y entonces la salida de balón la hacíamos diferente en función de la categoría, adaptándome a los jugadores, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tenía claro con este sistema, que era el que más usaba, en la salida de balón tenía varias opciones. La primera, esta que tenemos aquí a la disposición, bajaba a los laterales, lo metía aquí con la ayuda del central y hacíamos una superioridad de 4, con mucho contra 1, contra 3. ¿Qué pasaba si venían a presionarnos? Que este balón largo buscaba al 6 y al 5 en banda. O también es cierto que tenía un delantero que iba bien de cabeza, pues balón largo directamente, aquí atraía al rival para que el 7 la peinara, para que el 6 viniera, o la peinara el 7 para que el 5 viniera. Otra de las opciones que había en otro equipo, pues metía al portero con el defensa. Metía al defensa dentro del área con el portero y daba amplitud aquí a los laterales, y venía con la ayuda del 6 y el 5. Fijaos aquí, si nos presionaba con uno, el portero y el central, dio la casualidad que tenía un portero que jugaba de jugado también y lo iba alternando, entonces podían sacar la pelota un 2 contra 1 aquí. Bien, aquí daba la amplitud del 3, por si había que dar la salida, esta es la amplitud, y aquí otra salida del 2, y por dentro seguía teniendo 3 jugadores por si tenía que hacer algún balón largo, había dos jugadores para acá, y si era el balón largo aquí también había 2 jugadores. Bien, una tercera salida era esta, meter un centrocampista, ¿vale? Meter un centrocampista en la salida de balón, y hacía aquí un triángulo con un defensa, el portero y un centrocampista. El otro se quedaba aquí esperando para poder dar continuidad a la jugada, y los laterales son los que le daban esa amplitud y le daba también subían. ¿Para qué? Pues si le podía dar el pase el 5 al 2 y le daba la continuidad a la jugada, y si no, balón largo directamente buscando el ataque, ¿vale? Sabiendo que si tenemos aquí un defensa,
el balón no iba, si estaba marcado nunca iba al pie. Eso es importante, que bueno que se lo enseñéis. Si el jugador está solo, pues hay que darle el balón al jugador solo. Si aquí hay el defensa. Ahora, si el defensa está marcado al 3, que es una de las cosas que nos hacen, el balón se lo tenemos que poner a esta distancia. ¿Para qué? Porque el 3 va a correr de frente y el marcador va a correr de espalda. Entonces llevamos la ventaja. Entonces cuando alguien nos defienda aquí marcando, ya sabe que necesitamos que este balón vaya aquí, ¿vale? Y el 3 le coge y le gana en velocidad al marcador. Luego, ¿qué pasa si el balón ya está en el centro del campo? Aquí es muy importante de tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, seguimos dando la amplitud con el 2 y el 3, eso sí, ¿para qué? Para que se creen huecos interiores. El 6 y el 5 ya sabemos que tiene un doblete abajo y el 7 es delantero, ¿no? Entonces, si el balón va a banda, esto es lo que quiero que pase. Tenemos que enseñar al lateral del otro lado que se convierta en delantero, porque si no, el equipo se convierte en un embudo, un equipo plano donde se sabe lo que va a pasar. Ahora, si este 7 que es delantero viene como función de media punta y este 3 que estaba de carrilero tiene una función ahora de delantero, ahí crea dificultades al equipo rival a la hora de defender. Entonces aquí se puede ver cómo el 3 sigue estando de delantero. Imaginaos que el 2 ha podido llegar para centrar y aquí es donde está el equilibrio. Uno de los centrocampistas va a la frontal del área o va a remate con el 3 y el 7, porque el otro extremo, el otro lateral se convierte en delantero, y otro centrocampista se pone a la altura del 4. ¿Para qué? Para poder defender cualquier transición o contra que el equipo rival nos haga. Pues eso son cositas que hay que tener en cuenta a la hora de usar este sistema. Vamos a dividir ahora el campo en carriles y nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí sabemos que hemos dividido en 3 carriles, en 3 zonas, bueno, 4 zonas mejor dicho, 1, 2, 3 y 4, y ahora dividimos en 3 carriles. ¿Qué es lo que queremos que tenga en cuenta? Este sistema es importante saber que los carriles es donde vamos a tener inferioridad o superioridad dependiendo de lo que queramos. Es un sistema que hay que trabajar mucho debido a que solo tenemos un defensa y tienen que aparecer más de diferentes lugares. Entonces es un poco más complejo, pero a todos los entrenadores que les gusten lo difícil lo verá como algo, un reto y como algo productivo, ¿no? Aquí podemos ver cómo el carril central está muy bien tapado, tenemos 4 jugadores, con lo que no es peligroso, y donde sí tenemos que tener cuidado es que por banda sí es por donde nos pueden hacer peligro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Cuando el balón está situado en el carril central aquí, fijaos, el 2 y el 3 se van a cerrar un poquito, le dejamos estos carriles laterales para que nos ataquen y marcamos como una línea de 3 defensas con 2 mediocentros y un delantero, ¿no? Que sería media punta, en este caso porque bajaría a ayudar al equipo en defensa. Si el balón va a banda, pues fijaos cómo el 3 cerraría banda con el 6, estos dos jugadores, y el 2 se mete como central para ayudar al 4. El 7 sigue quedando en una posición para cuando el balón se bascule y el 5 hace de equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa si el balón llega a la otra banda? Pues cuando llega a la otra banda hacemos lo mismo. Aquí se puede ver como el 2 y el 5 son los que van a ir al balón, el 4 cierra, el 3 cierra como central, el 6 también bascula, ¿vale? Y el 7 se queda atento por lo que pueda pasar. Siguiente cosa, si el 2 viene a por el balón, que puede verse aquí sí que modificar. Hay que poner al 5 que se meta como central, al 4 es al 3, fijaos que línea defensiva, y el 7 pasa a hacer centrocampista con el 6. Es cierto que si nosotros queremos trabajar ese juego defensivo, es bueno que este primer vídeo que traemos, que lo trabajéis con vuestros jugadores. Eso sí es una de las cosas que podéis. ¿Cuántos jugadores tiene que haber en una zona? ¿Qué jugadores son los que hacen la cobertura? Y volvemos a repetir que ya desde el fútbol 7 podemos enseñarle a los jugadores a trabajar por funciones, no tanto por posiciones, sino por funciones. ¿Qué tengo que hacer si pasa lo siguiente? Vamos a hablar ahora de la variación del sistema en la fase del juego defensiva, ¿no? Con este sistema es cierto que con algún equipo iba a presión alta, casi siempre con los equipos que nos costaba más salida de balón, por el tema de robarlo lo más arriba posible, y ahí sí es cierto que intentaba hacer diferentes cosas en función de los jugadores, ¿no? La primera, convertía el sistema en un 3-2-1, ahí, un delantero, el 6 y el 5 preparados a esa salida de balón, y el 3 y el 2 intentando defender posibles salidas en banda, ¿no? Luego hacía otra variante a veces, que era esta.
si veía que los jugadores que defendían bien era el 2 y el 3, que tenía jugadores así, que estaban en el campo, ellos eran los que ayudaban al 7 a defender, y el 5 y el 6 ayudaban al 4 en esas tareas defensivas por si los balones se quedaban por aquí. Eran jugadores que iban muy bien a la marca, entonces pues lo que hacía es presión con estos tres para que si el balón traspasaba esta presión, pues tenía estos tres para defender, sobre todo carril central, ¿no? Otra variante también que hacía era esta. Se veía que solo jugaban con un defensa y el portero, por ejemplo, lo que hacía es meter un medio centro al lado del defensa, el otro centrocampista se quedaba solo y los laterales pues hacían funciones de extremo para poder defender esa presión alta. Y por último, cogía y hacía un 2-2-2, ¿vale? El 6 se convertía en delantero con el 7 y el 5 en defensa con el 4. Y los dos carrileros pues defendían las bandas. ¿Qué pasa si era bloque medio, no? Bloque medio, ahí lo que hacía era la defensa 3-3, ¿no? O ahí que hemos corrido, sería 3-3. Aquí tendríamos al 3-4 y el 2 cerrando y luego el 6, 7 y 5. Ayudábamos ahí, ¿para qué? Para que este carril central estuviera tapado y la única opción que le quedaba era llegar y atacarnos por banda y central. Y por último, eso sí es verdad, cuando estaba ya en bloque bajo, en repliegue, hacía forma de triángulo, ¿no? Ahí, ¿para qué? Pues para que la única opción que quedara era cualquier cosa de aquí. Es verdad que nuestro portero estaba atento a los disparos de fuera al área, ¿vale? Y cualquier balón que iba a banda, lo que hacíamos era que los jugadores cerraban, ¿vale? ¿Para qué? Para que el centro nosotros tuviéramos fuerte y salíamos a la contra. Eso es una de las cosas que trabajamos con este sistema. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues viendo todas las indicaciones que hemos dado, tenerlos trabajados con los jugadores y lo dicho, hay que trabajar por funciones. Son niños muy pequeños donde no tanto en la posición lo importante, sino la función que tiene que realizar en función del carril o el espacio dentro del terreno de juego que está ocupando, ¿no? Ya sea ofensivo, ya sea defensivo.